Amén, hermanos. De verdad que hay muchas cosas que quería compartir y como son dos textos, tres quizá, vamos a leerlo. Vamos a estudiar solo uno, pero voy a leer otros dos. No voy a profundizar en ellos, así que en el texto principal lo que vamos a compartir es las últimas peticiones. Vamos a tener ojos nuevos en el cielo, así que no va a haber problema de tener que usar gafas. El Señor está preparando un cuerpo glorificado, así que todos los dolores que sentimos, esto va a pasar. Todos los sufrimientos, el pelo blanco. Yo digo, Señor, ¿por qué sale el pelo? O a otros se cae, también a mí se me cae. Pero bueno, eso es lo que vamos llevando, ¿no? Y fíjate que dice ahí, vamos a leer en Marcos capítulo 9, versículo 40. No voy a profundizar porque el día jueves hablaron algo y justo citaron algo sobre esto. Este no va a ser el texto principal. En otro momento, o lo comparto yo o lo puedes compartir otro de los predicadores, y va a aclarar esto, porque hay movimientos que hablan de Jesús, pero no enseñan realmente quién es el Señor. Entonces yo solamente voy a citarlo para que sepamos un poquito más adelante lo que Jesús está diciendo. Dice así la palabra, dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. De verdad que cuando uno va a compartir la palabra hay textos que se van desencadenando en la cabeza, en el espíritu nos va guiando y hay luces que nos van señalando qué es lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, como compartí el agradecimiento sobre la recompensa, ¿no? Cualquiera que diere, y vuestro cariño lleva recompensa. Vuestro afecto hacia mí lleva recompensa. El reconocimiento lleva recompensa. No lo hacemos por la recompensa, pero el Señor lo enseñó como una ley. Y cualquier persona que no es creyente y nos da algo, lleva recompensa. Y cualquier persona que cree a su manera en Jesús y hace algo por su grey delante del Señor, algo está haciendo. El Señor lo dice en su palabra. Pero yo quiero compartir algo más profundo y quiero compartir algo más del corazón de nuestro Señor. El título del cartelito era Las últimas peticiones. Podía decir la última, personal quizás, de Jesús a alguien personal, pero claro, Jesús sigue pidiendo o diciendo cosas como en Hechos de los Apóstoles. Pero la última petición que le hace a una persona particular la tenemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, solamente 2 versículos, 3. Dice, cuando hubieron comido, en el capítulo 21, versículo 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La última vez que compartí con ustedes, hermanos, compartí sobre los sacrificios y a veces como la fe cuesta mantenerla en momentos difíciles. Anteriormente había hablado de Gálatas, de cómo los espirituales van a restaurar a las personas que han sido encontradas en un error. Y aquí vamos a ver nosotros cómo restaura el Señor.
Para los que conocen la historia saben que Pedro negó 3 veces a Jesús, y aquí Jesús se encuentra con Pedro. En el contexto del capítulo 21 podemos ver que Jesús aparece una vez más a los discípulos. Ellos no lo reconocen al principio. Ellos estaban en su mundo. Jesús tendría otra apariencia, evidentemente, pero ya sabían que Jesús estaba. Podían estar pendientes, ya sabían que el Señor se había aparecido, podían estar ahí atentos, es decir, se nos va a aparecer a nosotros. ¿Qué hubiera pasado por la cabeza de sus discípulos para que se vayan a pescar y haya una persona preparando algo en la costa que les diga que echen las redes para sacar los peces y todavía ni se enteren de que era el Señor? De hecho, Juan nos da la pista de que es él el que le dice a Pedro. También en el contexto vemos que el Señor, o bueno, ya directamente en el texto, vamos a verlo, dice que Jesús habla con Pedro luego de comer. Cuando hay poco tiempo, parece que Jesús se atreve hasta a perderlo. El Señor no le quedaba mucho tiempo ya en la tierra. Tenía los días contados, literalmente. Y Él se dedica a preparar una comida, a pasarlo bien con ellos, un desayuno. Hay una predicación, podéis ver en internet, está en MacArthur, que está preciosa. Yo voy a tratar de dar otro enfoque, pero sí que la palabra seguro que algunos de vosotros la habéis compartido también. Pero lo que es llamativo para los que no escucharon esto nunca es cómo puede ser que Jesús, en vez de dedicarse a coger la agenda y arreglar todos los asuntos pendientes que tiene antes de ir al reino de los cielos, antes de presentarse delante del Padre, se toma un tiempo para, entre comillas, pasarlo bien. Él quería aprovechar el momento natural que tenía como hombre aquí en la tierra. Y no es que lo pilla a Pedro ni bien lo saluda, sino que lo hace después de comer. Le habla a solas, es una pregunta que yo me hago en el texto, ¿no? Seguro que estaba cerca. Es probable que los demás hayan escuchado algo, un murmullo, pero no da la claridad de que todos estaban presentes en una ronda cuando estaban hablando, quizás iban caminando. Son las últimas peticiones que tiene el Señor. ¿Cómo recordamos nosotros las últimas peticiones de los que habéis perdido a vuestros padres? ¿Cómo guardáis en vuestro corazón sus últimas palabras? Se graban en nuestra mente, en nuestra memoria. Recordamos los detalles. Podemos sacar una fotografía de ese momento. Yo perdí a mis 2 padres y sé lo que es. Y vosotros quizás también. ¿Cómo eso queda grabado en el corazón? Y así quedó grabado en el corazón de nuestro hermano Pedro. Por eso lo podemos tener aquí. No se olvidan. Desciframos las sutilezas, las miradas, los gestos. Los guardamos como un tesoro. Y es bonito, ¿no? Es bonito. Porque también vamos a poder desarrollar un estudio memorial de esos momentos. Por eso hay etapas. Otro día me gustaría hablar con ustedes sobre cómo vivir con el dolor, ¿no? Cómo seguir en la vida a pesar de perder los seres queridos. No lo quiero hacer hoy porque no es el tema, pero sí me gustaría compartirlo, quizás un jueves. El relato de Juan lo da después de la muerte de Pedro. Esto que nosotros tenemos aquí escrito, Pedro, ¿no? Lo que está aquí, esta relación, Juan la escribe después que murió Pedro. Porque luego el texto va a decir que le estaba diciendo de qué manera iba a morir. O sea que eso es seguro que Juan lo escribe una vez que ya Pedro no está. No sabemos si ya estaba escrito en otro lado, pero a nosotros en el Evangelio nos llega de esta manera. Quizás fue escrito después del año 70 o muchos creen que entre el año 90 y 100 después de Cristo. O sea que estamos hablando más de 40, 60 años después de que pasó esto. Fijaos cómo se guarda y cómo es bueno
tener esos tesoros en el corazón. Y cómo bueno superar las situaciones para poder compartirlas, para poder trasladarlas. Quiero remarcar que esto está escrito en griego. A nosotros nos llega el Evangelio escrito en griego, aunque lo leemos en español, ¿no? Pero fue hablado en arameo y con teología hebrea. Así que ya vamos. Menos mal que el Espíritu Santo nos ayuda a entender todo esto, porque si no, fijaos cuántos idiomas y cómo se va desarrollando. Yo voy a ir compartiendo esto para no aburrirles a los que no les interesa y para los que les interesa sí motivarles. No les interesa el hebreo o el griego, porque no tiene por qué, porque si lo tenemos en español, el mismo Dios que lo reveló también se ocupó de que nosotros tengamos la Reina Valera 1960 y escuchemos su voz a través de ella. Pero hay detalles que nos llaman la atención. Si no lo escuchó Juan, probablemente se lo contó Pedro esto. Y seguramente se lo dijo pronto, por algunos detalles. ¿Cómo se enfrenta a un problema? Y acá vamos a ver cómo Jesús sana. ¿Qué es lo que tenemos que aprender nosotros? ¿Qué es lo que me gusta a mí aprender de la palabra? ¿Cómo restaura Jesús? Yo no puedo sanar, pero sí puedo restaurar una relación que haya afectado mi vida. Y puedo ayudar a alguien a que restaure su relación con otros o con el Señor mismo. Y acá vamos a ver cómo Jesús actúa restaurando. Habíamos visto en Gálatas, ¿no? ¿Recordáis? Restaurarle conforme al Espíritu. Aquí vemos al Maestro, el que mejor sabe restaurar. Nos ha restaurado a nosotros y vamos a ver cómo restaura algo, entre comillas, roto. Jesús no le reclama la negación. Vemos que el relato está resumido. Es una conversación íntima pero sin detalles. No dice, me miró, me tomó de la mano, alzó su voz, etc. ¿Os dais cuenta de que es un detalle que se pierde? Porque si lo contáramos en primera persona, contaríamos ese cuadro que yo dije al principio. Daríamos muchos detalles. Podríamos decir muchas cosas. Jesús tomó aire, suspiró y me miró y me dijo, Pedro, ¿me amas? Vemos que está resumido porque no sale del puño y letra de Pedro. Porque al final lo que importa es lo esencial. Lo resume por nosotros. Juan dice que si no, no alcanzan los libros para escribir todo esto. Vemos que Jesús nos parecía que perdía el tiempo, pero Él no pierde el tiempo en este caso reclamándole las situaciones, con cuestiones y detalles de por qué le negó. Jesús no lo coge a Pedro y le dice, mira Pedro, yo no sé lo que hice contigo, 3 años contigo acá, haciendo milagros, sanando a tu suegra, me porto bien contigo y tú vas y me niegas. He hecho muchas cosas por ti. ¿Os dais cuenta del comportamiento del Maestro? Eso nos tiene que ayudar a nosotros a ver cómo actúa el Señor para saber cómo Él trabaja sobre la restauración de las dificultades. El problema no es lo que pasó, sino lo que sienten las personas al hacer lo que pasa. Yo no les quiero regañar y ni mucho menos. Lo que quiero decirle, los beneficios que tenemos en el reino que el Señor hizo a través de la iglesia. Cómo Dios preparó su iglesia para que nosotros trabajemos de la misma manera, para que nosotros actuamos inconscientemente de esta manera. Porque igual lo hacéis, vosotros no echáis cuenta de que pestañáis, y pestañáis. Y lo hacemos de manera natural, porque los frutos del Espíritu son dados por el Espíritu, no son adquiridos por nosotros. El Señor es el que trabaja a través de nuestra vida, ¿no? Nosotros somos los pámpanos. Estamos sujetos al Señor y Él es el que provoca en nosotros estos comportamientos necesarios. Y vamos a ver cómo Jesús no son las discusiones lo importante, lo que pasa, sino lo que pesa la relación y cuánto vale para Pedro el Señor. De ahí viene la palabra temor. No porque tenemos miedo al Señor, sino que no queremos causarle
no queremos alterar nuestra relación con Él. Nuestro temor no es que tenemos miedo porque nos va a castigar, sino es que tenemos temor de que Él se duela por nuestro comportamiento, como alguien que prepara una mesa para agasajar, ¿no? Lo hace con temor, o cuando alguien regala algo porque ama a alguien, porque quiere a alguien. Dice, ¿le amas más que a estos? ¿Me amas más que a estos? Yo no sé si se me escapan cosas, igual, si no, la voy a seguir compartiendo después. Fijaos que cuando pesa las relaciones, no es lo mismo la relación que tenemos con alguien en la calle, como la relación que tenemos con un vecino, como la relación que tenemos con un amigo, con un hermano. Van creciendo esas relaciones. Y no es lo mismo que nos niegue a alguien, ¿no?, de la calle, yo no sé quién es ese, o que se olvide algún hermano mi nombre, que no pasa nada, soy Carmelo y Marcelo, que a mí me pasa, yo me olvido a veces, me olvido hasta los nombres de mis hijos, le digo Miqueas, Josías, y a veces nos pasa, no es ese el sentido, sino el sentido de que si nos dice algo a alguien, o nos hace una falta a alguien que no conocemos, no nos sentimos de tal manera como de alguien que sí está cercano a nuestro corazón. Para Jesús tiene que haber sido fuerte que le negara a Pedro. Y Pedro, que era valiente. Vamos, ¿sabe por qué lo coge a Pedro? El tema ese de que sobre esta piedra edificaré a mi iglesia, yo no quiero ir ahí, pero Pedro era de confianza de Jesús. Pedro estaba entre los tres. Pedro, el Señor tenía sus discípulos, envió a 70 en una comisión, tenía 12, pero después tenía 3. Y después de esos 3 tenía uno con el que más hablaba. Y era Pedro. Era Pedro. Tenía mucho para decirle, Pedro, pero si vos sos el más cercano a mí y me negás, ¿qué voy a esperar de los demás? Ponete las pilas. ¿Cómo hubiéramos actuado nosotros, no? De verdad, a mí me ayuda la palabra porque choca con mi deseo. Choca con mi corazón. Y a veces podemos decir, no, bueno, es que, como hablamos del tema de la cobardía, ¿no? Ayer con los hombres, hay que buscar bien ahí lo que es cobardía y lo que realmente es la actitud que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y Jesús le dice, ¿me amas más que a esto? La primera vez le dice, ¿me amas más que a esto? Después ya no. ¿No? Amor en griego lo dice de 2 maneras. Lo dice como ágape, para lo que saben, y lo dice como filios. El amor filial. El amor de filio se entiende con más facilidad. El amor ágape está designado solo a Dios. El verbo que usa Jesús, vamos a ver 3 segmentos en esta conversación. En uno de esos segmentos le dice 3 veces me amas. En el otro segmento Jesús revela el futuro de Pedro. No lo leímos nosotros, pero está en el contexto. Y en el otro segmento, en esta conversación, Jesús le revela el futuro de Juan. En el primer segmento es en el que nos vamos a quedar. Recordamos que Jesús va a la relación, ahí donde vamos. No discute lo que pasó. No pierde el tiempo. Lo vuelvo a repetir. A perder yo el tiempo. Esto es muy natural en nosotros. Volver a hablar sobre la situación. Cuando la relación es lo que cuenta. Yo me he dado cuenta en otros lugares, en otros grupos, con personas, cuando había diferencias, lo que hacíamos es pasar tiempo juntos. Pero pasar tiempo juntos de manera lúdica, en el sentido que podemos pasar los hombres, las mujeres, de Dios, ¿no? Teniendo una comida, una barbacoa, un paseo, cantar canciones, alabanzas, pero no hablar sobre trabajo de iglesia o sobre trabajo de lo que sea. Pasar tiempo juntos. Y reuniones que antes teníamos de trabajo de 2 horas, de 2 horas y media, peleándonos, diciendo una cosa y diciendo otra, se perdía todo el tiempo ese y ahora lo hacíamos en media hora, 20 minutos.
porque sabíamos que nos amamos. Pero cuando no sabemos si nos amamos, aunque lo tenemos claro porque somos hermanos, ¿no? Pero a veces parece que no lo sentimos o lo dudamos. Y a veces pasa hasta en la familia, en la pareja, en los hijos. Las discusiones surgen y el mejor remedio es pasar tiempo. Jesús, ese tiempo sí que va a la raíz del tema. Se lo dice 3 veces. 3 es igual a énfasis. Recordemos que lo tenemos en griego, pero Jesús no lo dijo en griego. Jesús podía hablar en griego, podía hablar hasta en argentino, y le salía seguro que perfecto. Pero él hablaba arameo, y el hebreo también, porque él leía la palabra. Entonces entendía la teología, y también seguro que hablaba muchas palabras, porque se le enseñaba a leer. Justamente los maestros se encargaban, los rabí, a enseñar a leer y a escribir a sus discípulos. Entonces ellos sabían el hebreo. 3 veces le llama el Señor a Samuel cuando está durmiendo. En 3 veces. 3 veces Pedro ve descender un lienzo del cielo y el Señor le dice, mata y come. En Getsemaní el Señor Jesús ora 3 veces. Pedro lo niega 3 veces. 3 veces Pablo pide por el aguijón en la carne. 3 veces es sinónimo de énfasis, determinación. Y aquí vamos a ver también sinónimo de sanación. Contra la negación, una por cada destrucción del vínculo, Jesús le dice, ¿me amas? Por cada negación, un me amas. Si vemos amar como ágape, Jesús le estaba reclamando adoración. Si pensamos en griego, que lo expresa Juan, y está bien, porque es la palabra y lo recibimos en griego, tenemos que leerlo, porque Juan lo escribe 60 años después, y para Juan no había duda que Jesús era el Señor, que Jesús es Dios. Luego tuvo que haber un concilio, ¿no? 200 años después para decir si la naturaleza de Cristo era una emanencia, una separación, era la misma, Dios fue una creación. Acá queda clarísimo. Agape es solo para Dios. Después sí se puede usar para otros dioses en griego. Pero vamos a verlo después en hebreo. Es un uso exclusivo que da la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Cuando los judíos se juntan en el primer siglo antes de Cristo, ellos hacen la Septuaginta en griego, la traducción en griego, y ahí cuando dice amarás al Señor con todo tu corazón, está diciendo agape, por si solamente supiéramos griego. Entonces Jesús le está diciendo, ¿me amas como a Dios? Y ahí quizá podemos hasta entenderlo a Pedro, ¿no? Todo esto era muy temprano. Sabíamos que era el Cristo. Hay que entender un poco la mente, ¿no?, del pobre Pedro, porque es todo un poco complicado. Yo te digo Señor y todo, pero ahora me está diciendo si me amas como a Dios. Vemos que esa restauración, ¿cómo la va a recibir en el segundo punto Pedro? Estamos viendo cómo restaura a Jesús. Y Jesús le está dejando claro de que Él sí lo puede restaurar. Él es el que hace nueva todas las cosas. Dice que confía todo a pesar de la respuesta. Me puse el cronómetro porque la verdad que no sé cuánto el tiempo, porque el reloj de allá, y termino muy rápido. Yo me doy cuenta de que en media hora casi estoy terminando y no me gusta tampoco ir a prisa porque me lo reclaman y tienen razón, porque es verdad, hay que hablar más despacio, pero tampoco quiero agobiarles, ¿sabéis? Vamos a hacer una cosa, vosotros fingís como que bostezáis y yo no me voy a ni ofender y voy a entender de que tenemos que ir acabando. Pero vemos aquí cómo confía todo a pesar de la respuesta, porque Jesús le responde
en filios. Recordamos, ¿no? Jesús le dice, ¿me amas como a Dios? Y Jesús le dice, bueno, yo estuve leyendo esto un poco. Yo le voy a confesar de que yo le gano porque estuve estudiando este tema, así que ustedes no tienen por qué saber todas estas cosas. Pero yo se las comparto. Entonces yo estuve investigando. Si Jesús estaba hablando en arameo con Pedro, no le diría, me amas como a Dios. En arameo, ¿cómo sería, no? En arameo, pues hay otra palabra que puede haber usado, que es raham, que ya lo vamos a decir después. Pero Jesús seguro que él le dice, tú me amas, y Pedro le habrá dicho, Señor, yo te quiero. Eso sería una traducción más sencilla, ¿no? Pero está bien que lo diga en griego, porque tiene que dejar claro para aquellos que no creen que Jesús es Dios, que Jesús es Dios. Juan lo dice en todo el Evangelio. La palabra queda clarísimo, que Jesús lo querían entregar porque se hacía igual a Dios, que Él perdonaba pecados, que no podemos poner en duda la divinidad de Cristo. Podemos entender lo que estaba pasando cuando se estaba gestando la fe. Seguro que a ustedes como yo le hubiera gustado vivir en esa época, pero tendríamos miedo de cometer los errores naturales que cometieron los que vivieron en esa época. Afortunadamente tenemos toda la Biblia y hoy tenemos inclusive muchos recursos que nos ayudan a entender estos problemas del idioma. O sea que Jesús le confía las ovejas. ¿Y qué son las ovejas para el Señor? Estaba leyendo en Ezequiel con qué ternura Dios habla de las ovejas, de los hombres, las mujeres como ovejas. Una vez escuché un predicador que decía que, dice que él fue y le preguntó a un pastor qué hace una oveja si se queda sola en el monte. Y dice que el pastor le dijo, se muere. Una oveja es inútil. ¿Y ya? Entonces el Señor nos está diciendo a nosotros justamente eso. Le dice, no, que somos dependientes del Señor, que nosotros no podemos ir por libres. Entonces, sabe el Señor cuánto ama a sus ovejas, cuánto nos ama a nosotros como alguien dependiente, como alguien pobre de espíritu, como alguien que le necesita. Y Jesús le va a dejar eso en las manos de Pedro. ¿Os dais cuenta? Le va a dejar en las manos de alguien que se dedicó a robar. Ahora le deja la llave de la caja fuerte. Y le dice, tú te vas a encargar de pagar a todo su jornal. Pedro vivió con Jesús. Y lo que más ama el Señor, sus ovejas, dice, nadie toma de mi mano lo que tú me has dado. Jesús le dice al Señor. Todas las ovejas que me has dado las tengo. Y ahora se la da a Pedro, como una sucesión pastoral. Es decir, cuida, apacienta, confía todo a pesar de la respuesta. Su oveja, su esposa, en las manos de quien pocos días atrás negó quién era Jesús. ¿Cómo podemos restaurar a personas con el amor del Señor? ¿Cómo podemos volver a confiar en personas como confía el Señor? ¿Cómo vemos que el Señor confía en nosotros a pesar de... Yo creo que la conversación la hacemos al revés. Señor, ¿me amas? Muchas veces nos encontramos en estas situaciones. Por lo menos yo. A pesar. La relación del restaurado. Vamos a ver cómo reacciona el restaurado. Estamos viendo cómo restaura el Señor y ahora vamos a ver cómo reacciona el restaurado. Pedro sabía que le iba a tocar el tema. Vamos a ver, si nosotros hicimos algo mal, sabemos que nuestro jefe, ¿no? Rompimos, quemamos una máquina, liamos algo, sabemos que nos va a llamar y nos va a decir, oye, ¿qué pasó? Sabemos que Jesús, Pedro estaría pendiente, decir, mira cómo me miró, y ahora es la que me va a caer. Yo le negué, pero ¿qué iba a importar si Jesús resucitó? Que me diga lo que quiera, total, está vivo. Yo la lié, pero no pasó nada.
Él está aquí. Y todavía preparó un pescado y todavía está acá. Y si me dice algo, pues bueno, así reacciona una persona en la restauración. En la restauración, como vemos que está haciendo Jesucristo. Aprendamos de Él, ¿no? Y aprendamos también a cómo reacciona una persona que se deja restaurar. Porque la otra vez no pudimos hablar mucho, ¿no? Restaurar conforme al Espíritu, pero bueno, ¿cómo restaura el Espíritu? Bueno, aquí tenemos el ejemplo. ¿Y cómo es una persona que desea ser restaurada? Porque igual hay otro que no. ¿Os acordáis, por ejemplo, de Judas? Judas no quiso ser restaurado. Y aquí tenemos a Pedro, el que sí. El que no y el que sí. Una antigua canción dice, porque Él vive, ya no hay temor. A ver si me la guardáis esa. ¿La conocéis, no? No temo al mañana, ¿no? Porque Él vive, no temo al mañana. Preciosa. Pedro es sincero. Le dice lo que siente. Os dais cuenta, una persona cuando recibe la restauración o cuando necesita la restauración, no da vueltas. Le dice, Pedro me ama. Y dice, Señor, yo te quiero, ¿no? Demasiado. Sí, yo estoy contento que estás acá, pero eso, si Pedro lo entendía en griego, yo creo que sí, porque algo tiene que haber hablado más detalles con Juan para que Juan lo escriba después de esta manera. Si no, lo hubiéramos tenido como yo lo conté en un principio. ¿Me amas? Bueno, yo te quiero. No, me amas como a Dios. Y él dice, Señor, yo te quiero. Es sincero. Entonces, cuando Jesús le dice, si el pensamiento era en hebreo, quizás Jesús le aclara y le dice ahavá. Ahavá es amor en hebreo. Y ahí sí tenemos el mismo problema de amor divino. Ahavá es para Dios. Ágape es para Dios. Os dais cuenta de que se cierra ya. En arameo no existe una palabra de amar para Dios, pero sí en hebreo y en griego. Entonces, lo probable es que le haya dicho, Pedro, mira, yo te voy a decir Ahavá. Y Pedro dice, Pedro dice Raham en arameo. Te quiero. Y se entristece porque insiste. Porque es parte de la sanación encontrarnos así. Si nosotros nos sentimos como si nada, no podemos ser sanados. Si nosotros pensamos que no pasó nada, no va a haber sanidad. Entonces, por eso nos sentimos de esa manera cuando necesitamos ser restaurados. Y por eso el Señor preparó esta preciosa iglesia para restaurar y seguir restaurando a las personas que como tú y como yo hemos necesitado restauración. ¿Sabéis que en hebreo la poesía se repite? Una de las características de la poesía en hebreo es que se repite, no tiene la asonancia o como nosotros tenemos en nuestro idioma, pero repetir es hablar de forma poética. Vemos ahí algo, hasta Dios Jesús que le está hablando en poesía. Está insistiendo. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? No rehúsa el desafío. Pedro no escapa al tema. Mira, la sentencia es esta, no importa lo que sea. Las consecuencias, acabamos de leer. Cualquiera que hiciere tropezar a uno de los pequeñitos, cuidar la oveja no es decir, mira, tira para adelante. Volvemos a recordar, la oveja somos inútiles. Somos. Necesitamos del pastor. Pero si el pastor nos da a nosotros ovejas, tenemos que tener mucho cuidado con las ovejas. Muchísimo cuidado, hermano, hermana. Sé que lo tenéis. Yo os quiero animar a seguir teniéndolo. Cuando perdáis la paciencia, cuando digáis, recordad como Pedro tenía que recordar, yo le negué. Y le digo que esto se lo contó rápido, porque si no, nadie hubiera confiado en Pedro. ¿Te das cuenta? Decir,
pastorea mi oveja. Y después vemos a Pedro que estaba en el concilio en Jerusalén, estaba ahí, y él decidía, él levantaba la voz. Luego tenemos escrito, Pedro seguía en la cúpula del gobierno de la iglesia. ¿Cómo iban a confiar en un desertor? Entonces Pedro tiene que haberle contado rápido a Juan. Yo creo que Juan le habrá dicho, ¿qué te dijo el maestro? Porque a mí me ama, pero vos sos el que pasa más tiempo con él. Algo tiene que haber ahí que se nos escapa. Entonces Pedro le habrá contado esto. Mira, el Señor me dijo, no tomó en cuenta todo lo que yo le negué, me dijo que cuidara del rebaño, de lo que él ama. El Señor no tomó en cuenta todo lo que nosotros hicimos, lo que fuimos. Aunque está ahí y es bueno, por eso no desaparece en nuestra mente. Porque si desapareciera quizás nos consideramos un poquito mejor, ¿no? Entonces cuando alguien comete una falta, un error o es encontrado en esa situación, dice considerándote a ti mismo, ¿no? Nos consideramos porque el Espíritu Santo es el que no nos deja olvidar. Faltaría que no es un fruto del Espíritu, ¿no? No te deja olvidar. Es otro fruto que no lo sabemos, pero sí que está. Porque nos trae a memoria. Él nos convence. Y eso es lo bonito que tenemos dentro de la iglesia, cuando viene alguien, como viene. Y ahora quiero ir a la tercera parte. ¿Cómo se benefician los testigos? ¿Cómo se beneficia la iglesia? ¿Cómo se beneficia el rebaño de un restaurador que restaura a alguien para trabajar? Eso lo tiene que decir la iglesia. Eso lo tiene que decir el rebaño. Las bendiciones de la restauración. Afortunadamente no lo desechó. Afortunadamente, hermano, te perdonó el Señor, porque yo recibo cosas de ti. Cosas eternas. Y a veces cosas naturales podemos recibir también. No soy reacio a los regalos. Pero es cierto que vuestro amor, vuestra compañía se siente. Es un refugio, la iglesia es una ciudad de refugio, es un lugar donde uno no es que viene a cargar las pilas, viene a encontrar un grupo de personas que te preguntan cómo estás, qué te pasó, se te rompió el coche. Y yo lo agradezco, hermano. Agradezco vuestras oraciones, hermanas y hermanos. Sé que el Señor le ha oído. Aunque se vuelva a romper o que no se arregle. Pero vuestro cariño ayuda a pasar esos momentos. Como cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos lo que sea, una dificultad, una pelea con nuestro hijo, con nuestra pareja, todo pasa. Pero mientras hay alguien a nuestro lado pasa más rápido. Y el Señor preparó a la iglesia para que sea de bendición en la restauración. Afortunadamente no lo desechó. Pedro iba a cuidar mejor de sus ovejas. Por ahí tú tienes duda, ¿no? Iba a cuidar mejor a la oveja. Fíjate cómo él habla. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, los que lo recuerdan, dice que yo no entiendo. El Señor solamente Él hace lo que Él hace y con una característica, pero si tú te dedicas a la sanidad, yo voy a tratar de buscar un ejemplo dentro de la sanidad para decirte algo. Vosotros militares, no, así como en el cuartel, así, o en el mando. Uno, cuando habla con una persona, con un mecánico, trata de buscar algo en su entorno para expresar una reflexión. Ahora Jesús le habla de oveja a un pescador. ¿Os dais cuenta? Es un maestro, porque a mí no se me hubiera ocurrido. No, le podía haber hablado del labrador también. Pero Pedro sí que lo entiende, y lo entiende perfectamente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria
que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cómo no vamos a encontrarnos beneficiados de pastores de esa manera? De personas que son usadas pastoralmente en muchos momentos dentro de esta iglesia. Que estamos orando por un pastor, pero el Señor está usando a Agustín y a otros hermanos cuando nos hace falta. Yo sé que vosotros valoráis el cuidado de un pastor, porque yo también lo necesito. Pedro sabía y se iba a beneficiar mejor su iglesia, la iglesia que iba a venir después, de un hombre perdonado, de un hombre restaurado. ¿Cuánto me queda? ¿20 minutos? ¿Cuánto pasó? ¿Media hora pasó? ¿Ha pasado 15 minutos? Pues entonces podemos seguir. Mira, ¿cómo es beneficiado? Cuidar de las ovejas. La oveja de su Señor. Esto es algo determinante porque yo veo en algunos casos de que a veces se olvida que nuestros hijos son herencia de Jehová. No son nuestros. Nuestra esposa es la mujer que el Señor me ha dado. Nuestro esposo es el hombre, el ish. ¿Sabés lo que dice en hebreo? ¿Sabés lo que es la palabra que usa en hebreo? Que es ish. Ish es amo. ¿Qué te parece? Decirle amo. ¿Qué quiere? Ish. Bueno, las hermanas que ya no lo tienen, contenta. Pero ish. Fíjate, amo. ¿Qué quiere? Mande. Dice en Latinoamérica, ¿no? Mucho. Mande. Qué pena que no tenemos en las manos. A veces se dice, necesita, mande. Como una acción de sometimiento, ¿no? Ish. Fíjate, difícil. Pero ese es el hombre que Dios nos dio. ¿Os dais cuenta, hermana? Tenéis que orar por un renuevo. Me suspira. Es la mujer que Dios nos dio. Son los hijos, son las ovejas que nos dio el Señor. No son nuestras. Porque si no entendemos que hay algo prestado es peligroso. Podemos pensar de que es nuestro. Porque de tanto uso, ¿sabéis? Cuando te prestan algo, ya uno piensa que ya forma parte del entorno, ¿no? Te prestan una pinza, una sierra, lo que sea, una herramienta. Y ya uno está tan encariñado que ahora dice, devuélveme la... Y dice uno, no, esto es mío. Porque nos hacemos rápido propio de lo que no es nuestro. Es prestado. La vida está prestada. De hecho, está regalada porque el Señor nos perdonó y a partir de que nos perdonó, todo esto es regalado. Porque no teníamos nada para cambiar. Lo que teníamos era todo roto, un coche roto, y ahora el Señor nos da un... Y ahora decimos, no, esto es mío, no lo presto. Qué bonito que entiende el pastor, entiende Pedro, que no son sus ovejas, sino son sus ovejas del Señor. Y fíjate que hace una distinción, dice oveja y cordero. ¿Habéis dado cuenta, no? También, igual que yo, ¿no? ¿Por qué dice oveja y por qué dice cordero? Pues bueno, os sabéis, ¿no? Y los que no, vamos a repasarlo. Oveja, ¿no? Una oveja es un cordero que ya creció. Entonces alguien que aprendió a caminar, alguien que ya... y un cordero, alguien pequeño. En la iglesia, como cuando viene alguien pequeño, alguien pequeña, es un cordero. Es un corderito de 50 años, nuestro hermano Francesco. Es un corderito de 50 años. ¡Qué bendición! Bueno, dice que en el cielo el niño va a tener 100 años, así que todavía estamos en prelactancia casi.
Y dice que las ovejas necesitan un cuidado y los corderos otro. Y fíjense que de cordero solamente dice una cosa. Dice tres, ¿no? Dice apacienta, apacienta y pastorea. Entonces, dice apacienta a mis corderos, pero después dice oveja. ¿No? ¿Dice así o no? ¿Lo tenemos? Hermano, a ver, ayúdame. ¿Sabes por qué puse esto? Porque es una casa que se está cayendo. Y así es nuestra vida. Y si el Señor no la sostiene o manda a alguien que la sostenga, se viene abajo. Yo creo que nuestra morada, ¿no? Nuestro vasijas de barro, no es la iglesia de Cristo esto, ¿eh? No, este soy yo, que estoy por los pelos. Y si alguien patea el puntal ese, pues abajo todo. Por eso dice, no hagáis tropezar a uno de mis pequeñitos. Gracias al hermano Paco, que encontró algo parecido a lo que yo me imaginaba, perfecto, que yo le digo algo y parece que me lee el pensamiento. El texto que teníamos de Juan 21, 17, lo tenemos. Y ¿me amas más que a esto? Le dice el Señor. Apacientar. ¿Recordáis el Salmo 23, no? En lugar de dedicados pastos, me hará descansar, apacentar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces dice que apacienta, ¿no? Después, me ama más que a esto, pastorea a mis ovejas, apacienta a mis ovejas, ¿recordáis? Entonces dice, apacienta a los corderos, no pastorea a los corderos. Ahí volvemos al tema. ¿Qué es apacentar y qué es pastorear? Apacentar es dar pastos. Sentar en el pasto. Escúchame, yo no sé si tú tienes problemas, pero yo esta semana no sabes lo que he tenido. Me han dicho que no soy protésico dental. Me he presentado unos certificados de competencia. He hecho todo lo que he estudiado. Me han evaluado un comité. Ha dicho que soy capacitado. Ahora voy eso, lo llevo a educación. Educación dice no, porque no tenemos convalidación. Y yo le digo, pero vamos a ver, ustedes son los que me habéis dicho que estudie esto y me habéis evaluado y habéis dicho que está bien. Y ahora, ¿cómo me decís una oficina dentro de ustedes mismos que esto no es así? Pues yo con 55 años, el mes que viene, me tengo que dedicar a otra cosa. Y le he dicho, Daniel Sáez, yo soy un inútil, yo solo sé hacer dientes, 38 años haciendo dientes en mi vida. Y dice que no estás capacitado. Esto esta semana. Esta semana yo necesito pastos. El coche me pegó ahora un chispazo, lo mismo. Pero el coche no es tanto. Ahora la agencia tributaria dice que yo di 150 euros a alguien que no sé quién es y me pide a mí el resguardo de que yo le di. Y digo, si ustedes saben quién es, díganme quién es para que lo pillemos. Mañana tengo que encontrarme con ellos. Pero parece que le ha pasado. He hablado con Pepe Ramón, de la iglesia de Utrera, de FIDE, y me ha dicho que el contable, ¿no? El que es perito caligráfico, lo conocéis. Y me ha dicho que esto ha pasado a varios ya, inclusive a él mismo. Así que está pendiente porque le ha caído la carta a él. Que necesitamos ser apacentados. Yo te estoy contando mis problemas porque estoy aquí, pero si tú vienes aquí vas a contar los tuyos, y seguro que tienes. Por eso Dios preparó la iglesia. ¿Sabéis que hubiera sido mejor que Jesús hubiera dicho, mira, con mi muerte se acabó todo? Pero nosotros estamos en la primera venida. Estamos en la venida del sufrimiento. Cuando venga en la siguiente, en la venida en gloria, ya reinaremos con Él. Así que si ahora tenemos dificultades, tenemos la compañía del Señor. Y como si fuera poco, Jesús le dice a Pedro, escúchame, cuando ellos se sientan desorientados, que te vean a ti. Dice que la oveja, cuando pierde su cordero, esto lo tuve que investigar también, dice que cuando pierde el cordero, algunas vienen y le balan al pastor. Me dice, es la oveja. Y el pastor se da cuenta que falta un cordero porque la oveja está pidiendo acá, ¿qué te pasa? Y se da cuenta que esto. Y bueno, dice que lo que estudian los animales, los zoólogos, que no es que la oveja es tan inteligente para saber, sino que asocia el parto
con la persona que estuvo en el parto. Entonces, como el pastor estuvo cuando echó la cría, ella asocia la presencia del hombre o de la mujer, pastora, de ovejas, que nació su corderito. Y esa imagen está unida. La gente necesita pastores, hermano. La gente sufre. La gente necesita que nosotros no seamos de tropiezo, todo lo contrario, que estemos dispuestos a escuchar, a amar, a pesar de que te muerdan, porque a veces muerden. A veces la oveja viene muy mal. ¿Cómo vinimos nosotros? Menos mal que el Señor nos tiene en una nube, en sus brazos, como un bebé que no se entera de muchas cosas. Pero a veces sí. Por eso seamos valientes. Le invito, ¿no? A que seamos como Pedro. Para bendecir esa iglesia necesitada. Para apacentar a las ovejas. Este es un mandato pastoral, es cierto. Acá le está hablando a un pastor, ¿no? A Pedro es un signo de pastor. Pero en la iglesia todos hacemos trabajos. Y se ve, se nota. Porque el tropiezo también lo pueden dar las personas. Y los beneficios y las bendiciones también los dan. La primera iglesia iba a comenzar con la primera restauración de su pastor. Qué bonito. Así sigue siendo. Precioso. Dice, pastorea a mis ovejas. Una vez que están apacentadas, dale más de comer. Guíala, caminar, llévala a pasear. Junto a aguas de reposo, interesante, porque la agua de reposo, la oveja está de lana, ¿no? ¿Os dais cuenta? La oveja tiene lana. Y si se cae al agua, para abajo. La oveja no sabe nadar. Bueno, eso lo tengo que buscar. Eso se me está escapando ahora. Yo creo que no sabe nadar. Pero, a ver, en el próximo culto lo podemos corregir y me perdonáis. Pero, porque esto lo escuché, esto no lo he investigado ahora. Junto a aguas de reposo, tranquila, no algo que te da miedo, no algo que te atemoriza, no algo que te espanta. Y así debemos ser todos, ¿no? Con mucho cuidado, con mucha ternura, con mucho amor. Si amamos ágapemente al Señor, esto no va a ser difícil para nadie, todo lo contrario. La sinceridad de Pedro lo llevó a la restauración plena. Y disfrutemos de eso, disfrutemos de esta iglesia preciosa, pero también de ese trabajo bendito que Dios nos ha dado con las necesidades que hay fuera, para que cuando estén dentro tengamos esa prontitud como habéis tenido con nosotros de cobijarnos y con personas que igual no hablan tan bien o que cometen errores o que, ya sabéis, ¿no? No nos importa las circunstancias, sino los motivos del corazón. Y entre nosotros los motivos del corazón son buenos. Oramos. Padre amado, gracias por este momento que tú nos das de poder ver en tu palabra cosas tan bonitas como cuando hablaste con Pedro caminando, cómo lo trataste y cómo tuvieron esa conversación que aparece en nuestra imaginación ahora. Pero también estamos completamente seguros de cómo caminaste con nosotros y cómo fuiste obrando y cómo fuiste santificándonos, transformándonos, llevándonos de gloria en gloria, limpiando nuestro lenguaje, nuestra manera de vestir, nuestra manera de relacionarnos, actuando a través de tu Espíritu Santo y haciéndonos amar y respetar a nuestros hermanos y hermanas, a verlos como hijos tuyos, como hermanos nuestros, Señor. Bendice esta iglesia, bendice mi vida para que no seamos de tropiezo, aún más, Señor, para que seamos y sigamos siendo de bendición como lo somos hasta ahora. Que esta iglesia pueda ser ese lugar necesario para esas personas que están afuera y que necesitan dejar de sufrir. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.